Hola, a sugerencia de varias personas, he querido hacer este video sobre la actual crisis entre Rusia y Ucrania, que involucra directamente a la Unión Europea, la OTAN y por supuesto a Estados Unidos. Déjenme iniciar el análisis con una anécdota. Hace años, cuando yo era el director de una maestría en inteligencia estratégica acá en Colombia, un profesor ruso invitado a una charla de evaluación estratégica de poder nos dijo textualmente: si los vecinos de Rusia se portan bien, no tienen nada que temer, pero si se portan mal, los invadimos. Es claro que no lo decía por jugar, sino al contrario, estaba resumiendo con contundencia el pensamiento ruso. Con esto en mente, ahora sí, pasemos a Ucrania. Lo menos importante acá es lo meramente táctico o específico, que si Rusia movió un tanque o que si Ucrania movió un avión. Acá lo verdaderamente importante son las motivaciones que tienen los actores involucrados y las consecuencias que puede tener la situación. Para ello, vale la pena detenernos en cuando menos tres cosas. En primer lugar, está el interés ruso por ser el actor predominante en lo que Moscú llama el extranjero próximo o el extranjero cercano, o en otras palabras, las exrepúblicas que pertenecían a la Unión Soviética. Esto lo ha dejado claro en varios de sus documentos de defensa y de política exterior. Así las cosas, Moscú tiene especial influencia en todas sus antiguas repúblicas, especialmente en Bielorrusia, a quien ha convertido en un claro títere. La excepción son las repúblicas bálticas, Lituania, Estonia y Letonia, que valga la pena decirlo son miembros de la OTAN, lo cual limita la acción rusa, y justamente Ucrania. Por lo tanto, la insistencia rusa por controlar los destinos de Kiev, o al menos reducir el poder rebelde de Kiev a su mínima expresión, se convierte en un tema de vital importancia. Y si ello implica despedazar el territorio ucraniano, empezando por Crimea y siguiendo por regiones como el Donbass, donde entre otras cosas Rusia estimula grupos separatistas desde hace rato, pues ya está, Rusia lo va a hacer. En segundo lugar, existe el interés ruso basado en la venta de gas a Europa. Moscú sabe que esto le ofrece una clara posición dominante frente a Europa, debido a la dependencia con este elemento estratégico. En términos geopolíticos, Ucrania vuelve a ser protagonista ya que está justo entre Rusia y Europa, por lo que cualquier trazado continental de gasoductos rusos debe contar con la aceptación de Kiev. Dicho de otro modo, Rusia depende de Ucrania para vender gas a Europa. Moscú había ya buscado planes alternos como los gasoductos Nord Stream 1 y 2 y South Stream. Sin embargo, si Rusia puede volver a tener el control del corredor ucraniano, sería fundamental para sus intereses de venta de gas. En tercer lugar, Rusia quiere hacer importantes demostraciones de fuerza para demostrarle a Estados Unidos y de paso a la OTAN que está a la altura de una competencia estratégica global. Dicho de otra manera, Moscú le está enviando un mensaje clarísimo a Washington, que también puede hacer operaciones extracontinentales de nivel superestratégico. Y a la OTAN también y a los europeos, Moscú le está diciendo que puede meterse a Europa y atacar a estados europeos y ni Londres, ni Berlín, ni París podrán hacer absolutamente nada. Y es que Moscú, de hecho, ha ido corriendo la línea roja cada vez más. De forma paralela a lo ocurrido en Crimea y lo que Rusia hace en el Donbass, Moscú ha hecho cuando menos tres cosas de orden operacional que son un verdadero reto a Europa, a la OTAN y a Estados Unidos. En primer lugar, ha hecho operaciones de espionaje y asesinatos en varios países europeos, utilizando incluso elementos radioactivos o altamente tóxicos. Acá se pueden contar casos como en el Reino Unido, donde están de pronto los ejemplos más famosos, como el caso Skripal, por ejemplo, pero también en Alemania, Francia, Italia, República Checa y Polonia. En segundo lugar, Moscú, experto en el tema, ha ampliado su espectro de guerra híbrida contra Europa, especialmente a través de escenarios de zona gris, el empleo de empresas contratistas como Wagner y el empleo de migrantes como herramienta de inestabilidad, como lo ha hecho recientemente en Bielorrusia. Por último, Moscú también ha estado detrás de varios casos de ciberataques a instituciones e instalaciones sensibles en Europa. Con esto, se puede apreciar que Moscú es quien lleva desde hace rato la delantera operacional contra Europa, la OTAN y Estados Unidos. Así las cosas, la gran pregunta es si la tensión actual entre Rusia y Ucrania puede desembocar en una confrontación mayor. Aunque la respuesta sea incierta, sí es claro que Moscú le está midiendo la temperatura a la OTAN y de hecho se siente en capacidad de hacerlo. Putin no está blofeando y tiene tanto las intenciones como el material de guerra para hacer esta apuesta.
La decisión del juego está sin duda en manos de Europa y de Estados Unidos. El entrante gobierno alemán ha sido claro que cualquier agresión rusa a Ucrania será respondida con firmeza y afectaría definitivamente la continuidad del proyecto Nord Stream 2, entre otras cosas. No cabe duda que la reacción alemana se sustenta no solo en la necesidad de afirmarse en un poder en transición luego de la salida de Angela Merkel, sino que mucho más allá, desde el punto de vista estratégico, Berlín se está jugando en buena medida su liderazgo regional y su predominio en la Unión Europea. Dicho de otra forma, Rusia está jugando a desarticular el cemento de la Unión, desnudando su incapacidad de reaccionar como bloque y planteando un diálogo directo y bilateral con los principales poderes comunitarios, Alemania, Francia y el Reino Unido. Pero con toda seguridad, el gran elemento estratégico ni siquiera está en Europa, sino en el Oriente y es China. No se puede leer lo que está haciendo Rusia sin incluir a China en la ecuación. Y es que, al mejor estilo de una clásica estrategia de envolvimiento, Estados Unidos tiene por un flanco a Moscú y por el otro a Pekín. Mientras Rusia pisa el acelerador en Europa, al mismo tiempo el comercio mundial de mercancías se encarece a niveles récord, en buena medida por la crisis de contenedores, crisis de superconductores, crisis de chips y también por la dificultad en las líneas y en las rutas de abastecimiento y transporte marítimo, donde justamente China parece ser la gran ganadora. Mientras el resto del mundo debe pagar enormes sobrecostos, es China quien está acumulando la riqueza global y ganando cada vez más protagonismo en la producción, cadenas de suministro y distribución final de bienes y servicios. La crisis de contenedores es la cereza del pastel chino que había iniciado con la pandemia y que había permitido a Pekín ser el gran ganador en un mundo en quiebra por las restricciones y devastación en la economía global que trajo el COVID. El panorama para Washington no es nada fácil. Si a este poderío económico chino se le suma la acumulación de fuerza que está haciendo Pekín con la construcción de varios grupos de combate de portaaviones y el incremento de sus capacidades de guerra ciber y misiles hipersónicos y de vuelo orbital, incluso de alcance intercontinental. En resumen, lo que pasa entre Rusia y Ucrania en Europa es solo la pinza occidental que complementa a la pinza oriental impulsada por China. Ambas con el objetivo de retar el poderío de los Estados Unidos en el sistema internacional. Vamos a ver qué ocurre con esta situación y vale la pena entonces hacer un seguimiento a las acciones de Putin y a la respuesta de la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos. Muchas gracias.